que hoy quiero compartir con ustedes es sin impedimentos. Y quisiera comenzar con una pregunta: ¿cuántos de nosotros quisiéramos predicar el Evangelio sin impedimento alguno? Hace algún tiempo leí en uno de mis libros que un chico, después de haber salido de un culto de evangelismo, este chico salió lleno de fe. Había escuchado por parte de los predicadores que predicaran el Evangelio, pero que también tuviesen fe para poder predicar dicho Evangelio. El chico salió lleno de fuego, lleno de ansias, ansioso, valga la redundancia, por poder compartir el Evangelio, porque tenía la suficiente fe de que algunos de sus compañeros de estudio del barrio necesitaban el Evangelio. Sale de ahí y llega a un parque y se encuentra un grupo de jóvenes y él dice: con la fe suficiente estos chicos se convertirán a Cristo. Al predicarle el Evangelio a estos chicos, ninguno de estos jóvenes aceptó el Evangelio. Este joven regresa muy desanimado porque tuvo fe. Llega muy desanimado, pero en el transcurso que llega a la iglesia para compartir su testimonio, se encuentra a otro joven que también estaba en el mismo culto, que salió junto, pero en otra dirección, y muy contento. El otro joven muestra la eficacia del Evangelio, como algunos jóvenes también aceptaron a Cristo. A la mente de este chico surgieron muchas preguntas. ¿No tuve la fe suficiente? ¿Por qué él predicó el Evangelio y muchos aceptaron el Evangelio, y también yo prediqué el mismo Evangelio y ninguno de a los que yo le prediqué aceptaron el Evangelio? Por tanto, pensó que había un impedimento en él y comenzó a tratar su vida de una manera totalmente diferente. Creyó que había un impedimento tanto de su parte como de parte de los chicos, porque el Evangelio que fue predicado no fue aceptado. Muchas veces vamos a predicar el Evangelio y muchas veces, tristemente, unos van a creer y otros no van a creer. Pero te tengo una maravillosa noticia: no se tratará nunca de ti. Se trata de Dios, que convence a los corazones. Ya el apóstol Pablo está en su recta final. Los que han seguido esta serie hasta aquí sabrán que hoy es el último día en el cual estudiamos el libro de los Hechos. Cuando predicamos el Evangelio y muchos no se convierten, no se trata de que no tenemos fe. Y eso mismo es lo que le había pasado al apóstol Pablo. De manera que si existe una persona en todo el Nuevo Testamento que nos ayuda a entender el dilema de este joven, o si tú tienes ese dilema, es el apóstol Pablo. Ya había recorrido aproximadamente más de 30 años de ministerio predicando el Evangelio, pero había sido testigo cómo muchos creían y otros rechazaban el mismo Evangelio, pero nunca se cansó de predicar el Evangelio. Pablo jamás fue un hombre que entregó las armas. Predicaba el Evangelio. Abre tu Biblia en Hechos 28, del 23 al 31. Y miren cómo el apóstol Pablo, en esta porción de las Escrituras, nos ayudará a comprender que todavía aún estando en esa condición de recluso, el apóstol Pablo continuaba predicando el Evangelio. Y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada
y recibía a todos los que venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. De manera que Lucas está terminando Hechos de los Apóstoles y lo termina con el apóstol Pablo preso en Roma. Esto es más o menos aproximadamente en el año 62 y en el año 63. Dejó escrito Lucas todos los hechos del Espíritu Santo como una guía para la iglesia, para que la iglesia posterior siguiera avanzando bajo este fundamento eclesiástico. Pero, ¿qué enseñanzas nos puede dar esta última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles? Número 1, el reino de Dios continúa siendo predicado. Dios cumplió lo que había prometido en la vida del apóstol Pablo, predicar en Roma. Quizás hasta aquí te has perdido algunos sermones, pero desde que se le dijo al apóstol Pablo hasta que llegó a Roma pasaron muchas cosas. Una de ellas fue el naufragio. Saliendo del naufragio, lo segundo a lo cual se enfrenta el apóstol Pablo es la mordida de una serpiente o una víbora. Y al fin llega el apóstol Pablo a Roma y Dios fue fiel. Lo guardó en el naufragio y lo guardó también de la serpiente y lo guardó también de aquellos enemigos antagónicos del evangelio. Hechos 23:11, miren lo que dice: a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Pablo está en Roma testificando, porque Dios es fiel. Por lo tanto, Pablo allí en Roma enseñaba lo que tenía a la mano el Antiguo Testamento, que habla de Cristo, desde Moisés, Génesis, hasta los profetas Malaquías. No tenían las epístolas, no tenían tampoco las demás cartas, ni el libro de los Hechos estaba escrito. Lo que el apóstol Pablo enseñaba de Cristo era el Antiguo Testamento, que el cual habla también de Cristo. Miren lo que dice Hechos 8:35, un ejemplo de lo que se usaba en la predicación y la enseñanza del evangelio. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Desde el mismo Antiguo Testamento se predicaba a Cristo. Jesucristo dijo que escudriñaran las escrituras, esas mismas, desde Moisés hasta los profetas. Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Malaquías, que era lo que había en ese entonces, Cristo ya le estaba diciendo: escudriñen eso. Esos libros, escudriñenlo. Esos hablan de mí. Felipe con el eunuco también hablaba del Antiguo Testamento. Pablo enseñaba el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento todo lo que había apuntaba a Cristo. Tristemente, al no creer, como siempre pasa en la predicación, comenzaron a tener cierta discrepancia. Por tanto, comenzaron a estar en desacuerdo y Pablo alude una vez más dentro de tantos discípulos a las palabras del profeta Isaías, que habla de Isaías 6 del 9 al 10. Y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, porque no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, e endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Miren, los judíos sabían muy bien a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando citó el profeta Isaías. Los judíos de ese entonces sabían el ambiente y el contexto en el cual históricamente hablaba el apóstol Pablo. Así que podemos ver acá como algunos hombres usaron estas mismas palabras del profeta Isaías cuando veían la continuidad repetitiva de la palabra. Continuamente se les enseñaba la palabra del Señor y continuamente había un rechazo. Por ejemplo, Jesucristo en los 4 evangelios, en Juan 12:40, en Mateo 13, 14 y 15, en Marcos 4:12 y en Lucas 8:10,
usa las mismas palabras que usó el profeta Isaías, que está usando el apóstol Pablo. Pero el mismo apóstol Pablo lo usó acá en el versículo 26 de Hechos 28, pero también en la carta a los romanos, donde mismo estaba preso el apóstol Pablo, cita también las palabras del profeta Isaías. Y creo que debemos seguir citando las palabras del profeta Isaías mientras las personas sigan por mucho tiempo escuchando la palabra del Señor y negándose a pensar en lo que dicha palabra dice, creyendo que creen, mas no creen. ¿Cómo podía ocurrir que la gente oyera sin escuchar? Es una pregunta un tanto retórica. ¿Cómo es posible que vieran sin percibir? ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Porque esto sucede cuando el corazón se endurece contra Dios. Israel en los días de Isaías no quiso escuchar la palabra del Señor, rechazó la palabra del Señor, ni obedecer sus caminos. En realidad quisieron sacar a Dios de sus vidas, profesando su lealtad a Dios y teniendo la palabra de Dios como guía de referencia en todos los asuntos. Prefirieron sacar a Dios de sus vidas. Así que el mismo evangelio que tenía el propósito de salvarlos, los iba endureciendo paulatinamente. ¿Cómo es posible que esto pase? Claro que pasa, porque uno de los problemas que tiene la iglesia es enfrentar la negación o el rechazo de aquellos que se niegan a aceptar a Jesús. Muchos dejan de predicar y se desaniman, como este joven. Nadie acepta el evangelio, nadie cree, en mi trabajo nadie me escucha, donde quiera que voy siempre me tildan de fanático. Pero Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Y me llama la atención, aún Pablo estando preso por predicar el evangelio, seguía predicando el evangelio. Un poquito más fácil. Pablo estaba preso por la causa siguiente: predicar el evangelio. Pablo debería, estando en prisión, no continuar predicando el evangelio, porque esa es la causa por la cual el apóstol Pablo estaba preso. Pablo se estaba echando más tierra en el lomo, porque esa era la causa, esa era la problemática. Sin embargo, estando preso en Roma, bajo arresto domiciliario, el apóstol Pablo continúa predicando el evangelio. Era un hombre imparable porque confiaba en el evangelio. Por lo tanto, no nos puede definir quienes rechazan el evangelio, se vuelven insensibles ante el mensaje de Dios por mucho tiempo. Así pasa y pasará. Unos creen, otros no creen. Pablo predicaba continuamente a expensa de que algunos creían, discrepaban entre sí, y otros creían. Sin embargo, aquí hay una palabra en la cual quiero que meditemos juntos, y es la palabra insensible. En el idioma griego la palabra insensible es pajuno, así, que quiere decir ser aburrido. En otras palabras, figuradamente hablando, quiere decir encallecer, engrosar o engordar. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Muy sencillo. El apóstol Pablo está queriendo decir lo siguiente: este pueblo escucha y escucha, pero es insensible. La Reina Valera lo traduce como engrosado, la Biblia de las Américas lo traduce como insensible. Y si analizamos bien esto tiene una connotación muy negativa en las personas a quienes se les habla por mucho tiempo el evangelio y sus vidas no es transformada. Por tanto, quiero que puedas entender este punto. Esto es cuestión de sentido común. Miren, los que no escuchan el mensaje no tienen por qué ser insensibles, porque simplemente no lo escuchan. Los que son insensibles al mensaje son los que por años escuchan el mensaje y su vida no cambia. Porque son estos los que están escuchando y son estos a los que continuamente el mensaje se les hace aburrido. ¿Y por qué se les hace aburrido? Muy sencillo, porque se vuelven insensibles. Y al volverse insensible, ellos ven que el evangelio no afecta a ninguna parte de su vida ni ninguna área. Y la mejor manera de verlo es cuando escuchan vez tras vez el mismo mensaje que han escuchado por años y sus vidas no cambian.
El de afuera no tiene que volverse insensible porque no está escuchando nada. Son los que escuchan el evangelio continuamente. Miren, Pablo dijo lo mismo que Isaías les había dicho al pueblo de Dios hacía aproximadamente 500 años antes. Y hoy yo estoy diciendo lo mismo que dijo el apóstol Pablo, lo mismo que dijo Isaías, lo mismo que dijo Juan, lo mismo que dijo Mateo, lo mismo que dijo Lucas y lo mismo que dijo Marco. Hoy 2023, 10 de septiembre, yo estoy diciendo lo mismo que dijeron mis antepasados. Muchos años no te dicen a ti que tu vida ha cambiado. Hay muchas personas que llevan muchos años en el evangelio y sus vidas no cambian. Son estos los que se han vuelto insensibles. Son estos los que el sermón, la enseñanza, la predicación, el estudio, el ayuno, la oración les aburre, porque ya es muy pesado. Insensible acá es algo aburrido. Voy, aunque esté, no me apetece. Hay algo que no me impacta, escucho, pero nada pasa. Han perdido toda sensibilidad. La predicación de Dios no los confronta, no los hiere, no los reconforta. Nada de la palabra predicada los hace reflexionar. En otras palabras, ni la palabra de Dios, valga la redundancia, es espada, ni es refrigerio, ni es bálsamo. No tiene ningún efecto en las personas insensibles. Y el apóstol Pablo al final de sus días estaba viendo cómo esto funcionaba. Te lo grafico un poquito mejor. Hay acá algunos médicos e intelectuales. Imaginémonos que yo me doy un golpe aquí, hoy. Y pasado un tiempo, cuando se me está sanando, yo me vuelvo a dar otro golpe en el mismo lugar. Y reiteradas veces yo me doy algunos golpes consecutivamente en el mismo lugar. ¿Saben qué va a pasar? Que ese lugar va a perder la sensibilidad. Y por ende ese lugar se va a encallecer. Una de las traducciones figuradamente de pajunó, que es insensible. Así está la mente de muchos. Escuchan, pero es un golpe continuamente que en vez de ablandar, lo que hace es encallecer. Por eso es que son insensibles debido a la dureza. Pablo les dice que el evangelio de salvación, por su insensibilidad, se les enseñará a los gentiles y ellos sí creerán. A una profecía de Isaías 45, en la cual dice: entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Por lo tanto, es muy importante mantener el corazón sensible y los oídos también. Para mantener el corazón sensible, el ser humano debe aplicar la palabra de Dios a su vida. Esa es la mejor manera de saber que no eres insensible. Para eso el apóstol Pablo seguía usando el evangelio como el método único de predicar, de quitar la insensibilidad, buscando en el evangelio la sensibilidad por medio del Espíritu Santo. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo les dice que han rechazado la palabra. Si fuera la primera vez, por lo menos le diéramos una oportunidad a estas personas. Pero miren lo que dice Hechos 13. Ya estamos en el capítulo 28, pero cuando pasamos por Hechos 13, miren lo que Pablo les dijo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí os volvemos a los gentiles. ¿Qué les quiso decir Pablo acá? Miren, ustedes son los primeros que escuchan el mensaje. Ustedes llevan años escuchando esto. Ustedes son los primeros en responder, porque son muchos años escuchando el mismo mensaje. Pero como ustedes, debido a los años que llevan escuchando el mensaje y no responden porque se han vuelto insensibles, iremos a los gentiles. Ellos eran los primeros que debían responder. Y eso es lo que hace la predicación del evangelio. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el evangelio. Y el que cree no se vuelve insensible, porque ha sido insensible al mensaje del evangelio. Por eso una de las señales de que las personas están, y esto lo digo con un corazón pastoral,
Esto lo digo con mucho temor y temblor, pero me toca decir las palabras del profeta Isaías, me toca decir las palabras del apóstol Pablo. Como digo, en un ámbito familiar, no te estoy leyendo Iván 28, 26, por favor. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas y estoy siendo solamente un eco de las palabras de mi Señor, dispuesto a pagar el precio. Por favor, una de las señales más visibles que las personas están en tinieblas, no han pasado de muerte a vida, es cuando llevan años escuchando el Evangelio sin dar frutos espirituales. Lo digo con temor y temblor, porque el corazón se ha endurecido. El corazón se ha endurecido y cuando se pierde toda sensibilidad, se encallece la mente, se encallece el corazón. Y por mucho que le demos, arrepiéntate, busca matrimonio, cría hijos, ¿qué te pasa? Esto y ahí continuamente y no hay nada, es que todo parece indicar que no hay nada. Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos hace sensible. Nos hace sensible al arrepentimiento, nos hace sensible al gozo, nos hace sensible a confiar en las promesas, nos hace sensible cuando queremos retroceder y Él nos dice, adelante que falta poco, mira las promesas. Es una sensibilidad que no es temporal, ni parcial, sino es eterna y permanente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para la redención eterna. No se nos quita, como dijo nuestro hermano Josué. Somos salvos una sola vez y se nos da el Espíritu una sola vez. No se nos quita. Por eso una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es que nos hace sensibles. Cuando Dios nos habla, nos habla. Y cuando leemos, nos habla. Y cuando venimos a estudiar la Biblia también nos habla porque nos hace sensible. Ahí es donde llegamos a la conclusión que cuando nos entristecemos es porque fuimos sensibles al pecado que cometimos. Cuando nos arrepentimos es porque fuimos sensibles al pecado que cometimos. Pero cuando nos gozamos es porque fuimos sensibles al gozo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Somos sensibles cuando nos alegramos de las promesas del Señor a pesar de las caídas que podemos tener. Porque el Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, no seas insensible al mensaje, porque esa es la mayor señal que tu corazón se está endureciendo, de manera que el mensaje, aunque vengas, ojo, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, ayuno tras ayuno, Dios no prometió salvación a los asistentes. En ninguna parte de las Escrituras Dios dice que por asistir todos los domingos, todos los miércoles, por favor, yo sé que esto es un poco fuerte, pero no te quiero engañar. Dios es testigo que hoy me levanté a las 3 de la mañana. Y si pudiera quitarme este mensaje y no darlo hoy, para mí fuera un gran alivio. Pero mi corazón en estos momentos late apresuradamente. Porque tristemente veo la condición de muchas y muchos por años que no dan frutos espirituales, pensando que sus nombres están en el libro de la vida, cuando quizás se tengan que enfrentar a una condenación eterna. Que el mensaje del Evangelio no te aburra, porque el apóstol Pablo terminó diciéndole a estas personas: si ustedes rechazan el mensaje, no son dignos de la vida eterna. Y es una realidad. Si rechazamos el mensaje porque nos aburre, no somos dignos de la vida eterna. Número 2, el apóstol Pablo predicaba el evangelio del reino sin impedimentos. Pablo se quedó 2 años enteros en una habitación que alquilaba, recibiendo a todos los que venían a verlo. El apóstol Pablo nos debe inspirar a cada uno de nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo, aún en una casa que rentaba, que no le faltaba los recursos, porque había un equipo, había otras iglesias que también apoyaban al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no debería continuar predicando el motivo por el cual estaba preso. Pero ¿saben qué pasa, IFG? Esto lo hace una vida transformada. Deposita la solución de la insensibilidad de las personas en el evangelio. Por eso pudo escribir en Romanos, estando allí mismo en Roma preso: el evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que él hacía aunque le quitaran la vida. Él confiaba en lo único que soluciona el problema de la sociedad,
el Evangelio. Nosotros, la solución del Ecuador no está en los candidatos. Quieren mucho que esté ahí, porque así salvaríamos nuestra responsabilidad. Pero te tengo una maravillosa noticia: la solución no está en los candidatos, la solución está en el Evangelio. Y cuando la solución se deposita en el Evangelio, nos pueden encerrar, nos pueden hacer muchas cosas. Podemos estar bajo arresto domiciliario, podemos estar aún en la penitenciaría, que vamos a seguir predicando el Evangelio, porque para cada lugar que Dios nos envía con un propósito específico: predicar el Evangelio. Sin embargo, aquí hay dos acciones que se deben diferenciar bien en cuanto a lo que Pablo hacía. Pablo enseñaba y predicaba abiertamente sin impedimentos, que es el título de mi sermón. Ambos verbos están antes del adverbio sin, que quiere decir en el original griego sin obstáculo. Por tanto, son dos acciones diferentes, y ambas acciones como verbos que son, están en presente. Pablo predicaba que es keruso, que no es otra cosa que dar a conocer las buenas nuevas públicamente y en alta voz. Eso lo hacía Pablo desde su prisión domiciliaria, pero también enseñaba que es didasco, que es impartir las habilidades y conocimiento de algo que tú tienes a la mano. Ambas cosas, predicar y enseñar, hacía el apóstol Pablo. Él no solamente predicaba, él predicaba en alta voz y enseñaba las escrituras. Todo esto el apóstol Pablo lo hacía sin impedimento. Señores, paremos acá un momento. ¿Qué hombre humanamente puede estar haciendo esto con una sentencia encima? Esto es un milagro de Dios, porque ambos verbos están en presente. Y como están en presente, quiere decir que son acciones consecutivas. Pablo, detente. Bueno, voy a tomar descanso 15 días. Era todos los días, enseñaba y predicaba todos los días sin impedimento. Esto solamente es un milagro de Dios. Estar preso por predicar el Evangelio y continuar enseñando y predicando el Evangelio donde mismo estás preso es un milagro de Dios. No es una habilidad humana. Por tanto, el hombre puede estar preso, pero el Evangelio es de Dios y nunca lo estará. Nos pueden encerrar, nos pueden prohibir estar en las calles predicando, pero estoy seguro y confío en el mismo Dios del apóstol Pablo, que Dios enviará a las personas a cualquier lugar para que reciban la enseñanza y sean salvos. Como resultado, los que se opusieron y denigraron al apóstol Pablo con mucho antagonismo nunca pudieron detener el avance del Evangelio. Aún ni se presentaron a dar acusación contra el apóstol Pablo. ¿Dónde están los que te acusan? No hemos recibido carta de Judea. De manera que algunos creen que esto fue una justificación. No voy a entrar en esos detalles, pero el caso es que el apóstol Pablo estuvo 2 años preso allí en Roma. Quizás algunos creen que la situación por la cual sus acusadores no fueron a Roma era porque en la vida real no había ninguna acusación válida contra él frente a las leyes romanas de ese entonces. Sin embargo, Pablo allí estando preso, Dios le permite, estando preso, escribir 4 cartas que se les llama carta desde la prisión. Nos referimos a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Apréndanse esas cartas los estudiantes del instituto, porque esas son una de las preguntas insignias. Cartas de Pablo desde la prisión. ¿Cómo es posible? Yo miraba esto, yo leía esto y yo me quedaba asombrado. Ese es el Dios que me llamó de las tinieblas a la luz, que pone a un hombre en una prisión por predicar el Evangelio, y encima de eso lo ilumina para que escriba 4 cartas. Las 3 primeras son un legado inolvidable para la iglesia por la fortaleza de doctrina que transmiten, y la 4ª, Filemón, es apelando a la misericordia de un amigo. Filemón con el esclavo Onésimo, llenas de teología, llenas de poder. Un hombre en una prisión haciendo esto, de manera que aún en prisión Dios ilumina al apóstol Pablo para que escribiera lo que hoy nosotros podemos disfrutar. Todo esto fue desde prisión.
Dios proveyó los recursos, le fue fiel. Vas a testificar, pero no le dijo que iba a escribir 4 cartas. Demostró que la verdad no puede estar encarcelada. Dios demuestra aquí que nos pueden encerrar, nos pueden prohibir, nos pueden atemorizar, pero si algo hace Dios es que busca la manera, la forma, indica el momento oportuno cuando hay que coger una brecha y predicar el evangelio, porque Él es fiel a los suyos. Él los va a salvar. Aunque nosotros nos retractemos, aunque nosotros digamos tengo miedo, me van a sacar del trabajo, tranquilo, al infierno no se va a ir nadie que Dios no permita. Nosotros debemos confiar. Pablo disfrutó de la promesa del Señor. Promesa que el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 lo describe con mucha fuerza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esto era lo que hacía Pablo sin impedimento, que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo pudo disfrutar de esa compañía. Aún estando preso en Roma, el apóstol Pablo podía disfrutar de la promesa que Cristo le hizo en Hechos 23:11. Tú vas a testificar en Roma, ok, testifico en Roma y tú estarás conmigo. Ni naufragio, ni serpiente, ni prisión, nada. ¿Saben por qué? Porque tenemos lo que necesitamos para seguir, a Cristo de nuestro lado. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender cuando vayamos a predicar el evangelio, cuando vivamos el evangelio. Lo que necesitamos lo tenemos, que es el poder del Espíritu Santo para predicar. Fuera de ahí no necesitamos más nada. Yo simplemente quiero que Él esté conmigo y que yo pueda creer que Él está conmigo siempre, que Él no me abandona. Creyendo que estaré con Él eternamente, creo que puedo predicar el evangelio donde quiera que yo me encuentre. Si Cristo no está con nosotros, es porque nosotros no somos de Él. Si Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por lo tanto, no distorsionemos su compañía. No solo está con nosotros para cuidarnos de la violencia, no solo está con nosotros para cuidar la salud de nuestros hijos, no solo está con nosotros para proveernos el dinero suficiente para poder mantener a la familia. No solamente está con nosotros para que nos indique cuál es el mejor trabajo que nosotros debemos adquirir para que seamos más, para que tengamos una mejor remuneración. No. En el contexto en el cual Cristo está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es en el contexto de la predicación del evangelio. Aunque estará con nosotros todos los días, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que en el momento de la predicación Cristo no está. Y la promesa en ese contexto es ahí: vayan y prediquen el evangelio, yo estaré con ustedes todos los días que ustedes estén predicando el evangelio. Porque a veces vamos a sentir temor, y el temor es muy común. En la medida que aumenta más la violencia, vamos a sentir más temor. Somos humanos, no somos de hierro. Somos personas con intelecto, con voluntad y con emociones. El miedo a ser despedido del trabajo está. Encima de esto, cuando los precios cada día aumentan más, vamos a sentir temor. Pero la promesa es para eso, para que no sintamos temor y no nos detengamos a la hora de predicar el evangelio, porque Él nos dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en cuanto a los hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo: lo que empezó con tanto heroísmo debe continuar con celo ardiente, que se nos asegura que el mismo Señor sigue siendo poderoso para realizar sus diseños celestiales. El único o uno de los libros que no termina con el amén como terminó Mateo es Hechos de los Apóstoles. Por eso nosotros pertenecemos a Acts 39, Hechos 29.
Lucas termina Hechos de los Apóstoles diciendo que el apóstol Pablo predicaba y enseñaba sin impedimento. Nosotros estamos escribiendo el capítulo 29. Esto es el capítulo 29 de Hechos de los Apóstoles. Estamos predicando y enseñando sin impedimento alguno. Podemos salir a las calles sin temor alguno. Quiero hacerte 3 preguntas. Me tomaré cierto tiempo de segundos para que tú las puedas contestar. Mi primera pregunta a ti personalmente es la siguiente: ¿estamos aprovechando sabiamente todas las oportunidades que se nos presentan para compartir el Evangelio con quienes nos relacionamos cada día? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aprovechar situaciones adversas para hacerlo? Pregunta número 3: ¿qué impacto estamos produciendo en nuestra sociedad ecuatoriana y en nuestra cultura ecuatoriana? ¿Qué impacto? ¿Estamos afectando el imperio? Dicen de nosotros que estamos trastornando todo Guayaquil. ¿Pueden decir eso de nosotros? ¿Pueden decir en nuestros trabajos que estamos contaminando a la gente con el Evangelio? ¿Pueden decir al ver nuestras redes sociales que somos hijas o hijos de Dios, nuestros estados de WhatsApp? ¿De qué forma estamos impactando? ¿Saben por qué no nos convertimos en enemigos? ¿Saben por qué? Porque no estamos afectando a nadie. Y cuando no estamos afectando a nadie, no tenemos enemigos. Cuando nuestra vida, cuando el Evangelio no afecta, cuando no nos preguntan, ¿quién te cambió? ¿Por qué me estás queriendo persuadir a dejar mi pecado? Cuando estas cosas no están, es porque nuestra vida no está afectando a nadie. Pablo tenía que estar preso porque Pablo estaba afectando una sociedad. Los apóstoles tenían que estar presos, había que matarlos porque estaban cambiando el estilo de vida de su sociedad. Había que matar a Jesús porque estaba afectando la cultura a la cual él fue. Pero si no hablan mal de ti viviendo el Evangelio, tienes que hacerte la primera pregunta: ¿a quién yo estoy impactando? Del libro de los Hechos quiero darte 3 aplicaciones. Número 1, no existen impedimentos para la predicación del reino de Dios. Podemos añadir, buscar obstáculos, pero no existen. Si nos encierran, en otras palabras, vamos a hablar por la ventana, o por debajo de la puerta, o por detrás de la pared. Número 2, nuestra condición no nos puede limitar para llevar el Evangelio a los perdidos. Estamos presos, pero eso no es ninguna limitante para nosotros poder predicar el Evangelio a los perdidos. Pablo dice en una de sus epístolas que todo lo sufre por amor a los perdidos. Y ese sufrimiento estaba condicionado muchas veces a tener que ser azotado, vituperado, a tener que permitir que muchos hermanos lo traicionaran, a ser apedreado, a ser latigado con azotes, simplemente por predicar el Evangelio. Y número 3, mientras que Cristo no venga, tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Si Cristo no ha venido, tenemos que continuar la obra, porque todavía estamos escribiendo Hechos 29 y terminaremos cuando Cristo venga en los cielos a buscar a su iglesia. El libro de los Hechos termina sin conclusión, sin un amén. Y la razón es porque el tema del libro todavía continúa. Seguimos extendiendo el Evangelio. Seguimos avanzando geográficamente, llevando misioneros y llevando también plantadores a otros lugares para que allí también se conozca del Evangelio. Y continuaremos en esa actividad hasta que Cristo venga. Termina el libro de los Hechos.
Hoy también nosotros damos cierre al libro de los Hechos, bajo el título de nuestra serie, Compartiendo el Evangelio en nuestra ciudad. Aproximadamente hace casi 2 años estuvimos compartiendo este libro. Si no te has perdido ningún sermón y has tomado notas, espero que el Señor te haya convertido en un heraldo, a pesar de las piedras, a pesar de los látigos, a pesar de los naufragios, a pesar aún de las serpientes venenosas. Padre, gracias te doy por este maravilloso tiempo.